Buenos días, hoy 13 de julio del año 2025 vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical. Cabe indicar que esta escuela es muy especial y exige que tenga usted sobre todo un verdadero corazón abierto. De una vez se los digo, aquí usted determinará por sí mismo si de verdad es salvo o no. Muy bien, vamos a iniciarlo como siempre. Aquí no hay en su momento la versión inglesa porque ambas versiones son iguales. Es un anexo especial de la lección que me gustó en su momento en cuanto a su forma. Ahora, es teológicamente muy importante, porque básicamente es, ¿puedo perder mi salvación? Falta un signo de interrogación ahí, perdón. Sesión 1, ya de la segunda parte de lo que es en su momento lo que es el curso de verano de el Life Wife de la Convención Bautista del Sur. La idea central: Dios mantiene a sus hijos seguros en sus manos. Aplicación para la vida. Cuando tenía 12 años, mi maestra de escuela dominical se quitó el anillo de boda, me lo dio y me dijo: usa ambas manos para sostener este anillo con todas las fuerzas. Luego colocó sus manos más grandes firmemente alrededor de las mías y me preguntó: ¿crees que alguien podría quitarme el anillo? Ni en sueños, respondí con confianza. Entonces él contestó mi pregunta anterior sobre estar seguro de mi salvación. Sostener este anillo es una imagen de cómo Dios nos mantiene seguros. Él y Jesús nos mantienen en sus manos y nadie puede quitarnos de su cuidado protector. 5 décadas después, todavía recuerdo esa conversación y el ejemplo de mi maestro usó para transmitirme la seguridad de mi salvación. Dios me tiene en sus manos y nunca me soltará. Mi salvación es un regalo gratuito de Dios y Él sostiene nuestra relación con su poder. Mi conversión y la continuación de mi relación con Dios son ambos sostenidas por su poder y no por el mío. Cuando nos cuesta realmente vivir nuestra fe, podríamos pensar que la estamos perdiendo. No es así. Descubramos cómo Dios nos sostiene, incluso en nuestras debilidades y dudas y pruebas. Muy bien. Vamos a iniciar con lo que es el material de la palabra. Juan 10 del 7 al 11. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. 9. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Alternativo, se mantendrá seguro. Se moverá con entera libertad. Alternativo, entrará y saldrá. Y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El post dice: el que oye y cree en la palabra de Dios tiene vida en abundancia,
pues ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Muy bien, vamos a ver ahora el contexto. Primero, ¿qué es la salvación? En el libro Teología Sistemática de Wilhelm Erickson, editorial CLIE, es un libro que utilicé en el seminario, en el Southwestern Baptist Theological Seminary, donde estudié. Nos dice que para la visión evangélica, el pecado es una relación rota con Dios, y la auténtica naturaleza de la persona quedó dañada por haberse desviado de la ley, habiendo una inclinación hacia el mal y al pecado. Es lo que se llama corrupción. Y esto alcanza no solo a las personas y sus relaciones, sino a la sociedad misma. Para que exista salvación se requiere que el estatuto legal del individuo pase de culpable a no culpable. Se trata de ser declarado justo o recto delante de Dios, o que se considere que se cumplen con todos los requisitos divinos. El término teológico es justificación. Uno queda justificado con la unión legal con Cristo. Si usted es de los que se confiesan ante un sacerdote cada semana, pero sigue pecando de la misma forma, no es salvo. No se engañe. Muchas religiones o sectas creen que haciendo eso van a obtener la salvación, pero eso no entraña arrepentimiento, eso es hipocresía. Pero también se requiere la adopción, en la que se restablece el favor de Dios y se nos permite reclamar todos los beneficios que proporciona el Padre amoroso. Además, necesitamos alterar nuestra vida, la condición de nuestro corazón. Es cambiar de un deseo del pecado hacia un deseo positivo de vivir con rectitud. Se denomina regeneración, literalmente nuevo nacimiento. Cuando realmente hay una conversión, el ser cambia y se nota. De hecho, en el mundo evangélico se llama primer amor. Cuando se da eso, usted está siendo verdaderamente converso. A usted ya no le gusta el mundo, pero si usted sigue viviendo en el mundo, pues no se ha convertido, no se engañe. Implica una auténtica alteración de nuestro carácter, una infusión de una energía espiritual positiva. Después, en el desarrollo de esa vida espiritual, se denomina santificación. Y llegará hasta el final de la vida. Tras la muerte, la naturaleza espiritual del creyente se perfecciona. A esto se llama glorificación. El mantenimiento individual de la fe y el compromiso hasta el final a través de la gracia de Dios es la perseverancia. En el libro La gloria de Dios en la salvación a través del juicio, tomo 2, de James H. Hamilton Jr., editorial Monte Alto, al referirse al concepto de salvación en el Evangelio de Juan, nos dice que el centro de la teología de Juan, Jesús viene como el cumplimiento tipológico tanto del templo como del siervo que sufre. Él cumple con los festivales y el sistema de sacrificios de Israel, precisamente a través del cumplimiento del papel del nuevo siervo davídico sufriente. Los primeros 12 capítulos del Evangelio preparan el escenario para que la obra del siervo davídico, portador del pecado, se entienda como el cumplimiento del exilio. Cuando el templo se ha destruido al morir el siervo en la cruz, los capítulos 12, 13 y 17 sientan la base para que la cruz se entienda como el momento en que Dios y Cristo sean glorificados y se glorifiquen mutuamente, porque en la cruz se encuentran el amor y la verdad, la justicia y la paz. Se besan, Salmo 85:11. Jesús está tan comprometido con la verdad que se sacrificó a sí mismo para hacer misericordia a los demás a través del juicio que recae en Jesús. La salvación llega de modo que en su muerte y resurrección se completa el exilio. Comienza un nuevo éxodo
y el regreso del exilio. La salvación ha llegado a través del juicio para la gloria de Dios. Versículo 7. En el libro Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, Jesús les pide que presten atención. Se presenta como puerta y como buen pastor. Tienen que ver con la salvación y con la seguridad de ser salvo. Y distinguen exclusivamente y excluyentemente a Jesús de cualquier otra persona. Al decir que es la puerta, no hay otra persona o forma de acceder a la salvación que no sea por Él. Simboliza la única entrada al reino de Dios. 14:6. El redil tenía una sola puerta de acceso, entonces Jesús es la única forma de entrar al lugar de su rebaño. Reitero, no es con rituales, no es con que usted vaya cada semana a una iglesia, eso no sirve si realmente usted no está reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Si no lo reconoce, olvídese, no es salvo. Versículo 7 otra vez. En la Biblia patrística de varios autores, editorial CLIE, nos dice que puerta significa porque en ella se llega al conocimiento de Dios. Si no se entra por ella, si es un ladrón que trata de escalar el muro y hace todas las cosas rodeadas del peligro, Jesús se llama puerta porque por ser Él que nos conduce al Padre, y se llama pastor por ser Él que nos guía. Esto lo dijo Crisóstomo, que fue de los padres de la Iglesia. Versículo 8. En el libro de Pérez Millós se refiere a los falsos pastores o maestros que actuaron en el rebaño de Israel antes de su venida. Los califica como ladrones y salteadores, en contraste con los profetas y hombres de Dios. Ellos hicieron mercadería con las ovejas. El pastor venía temprano al redil para sacar a las ovejas, de modo que los que venían antes de él no tenían buenas intenciones. Se refiere a judíos, escribas, fariseos, saduceos. Los fariseos enseñaban que la forma de alcanzar la salvación era el cumplimiento del sistema legal y religioso. Les decían que si no creían en Cristo, tendrían un lugar entre los salvos, o incluso los intimidaban. La voz no fue atendida por las ovejas del rebaño de Cristo, porque no la conocían. Las ovejas verdaderas no prestan atención a lo que con enseñanzas falsas quisieran desviarlos del camino de Dios. Entonces siempre va a haber personas o sectas o grupos que buscan alejarse de lo que es la verdad de Dios, esto es, de la Biblia. Si no es apegado a la Biblia, tampoco usted es salvo. ¿Por qué? Porque no conoce la voz de Cristo. ¿Cómo se salva? Con y en Cristo, viviendo de acuerdo al modelo que es Jesucristo. Versículo 9. En el libro de Pérez Millós, Jesús es la única puerta de salvación. Es para y de las ovejas. O se entra y se salva, o no se entra y no se salvarán. No hay otra forma. Si alguien les dice que en su momento catecismos o con imágenes o con una iglesia determinada usted se salvará, les tengo una mala noticia, eso no es cierto. La única forma de realmente ser salvos es a través y por medio de Jesucristo. Él hizo posible que el pecador sea salvo, 14:6, Juan 14:6. Ser salvo es darle vida. Obtienen la cancelación de la deuda penal por el pecado. Pasaron de la muerte a la vida. Es un estado de vida. No se extingue, ya que recibido no perecerá jamás. Versículo 28. Encuentra libertad, puede entrar y salir a delicados pastos. Serán verdaderamente libres. 8:36. Cuando no diga a qué se refiere es al Evangelio de Juan. La religión sujeta y esclaviza, mientras que la salvación libera. Los hombres se oprimen. Jesús rompe las cadenas de la esclavitud. El pan de vida, que es Cristo, da satisfacción a las demandas de tranquilidad espiritual,
por el perdón de los pecados y el disfrute de la vida eterna. ¿Quién perdona los pecados? Solo Dios. Y por eso hay que tener comunión con Él. Versículo 9 en la Biblia patrística. Jesús es la puerta por la que conocemos al Padre y nosotros le conocemos a Él. Él entra en el redil por sí mismo y nosotros por Él. Los apóstoles fueron pastores, pero la prerrogativa de ser puerta solo está en Cristo. Para entrar hay que predicar a Cristo. Es también buscar su gloria y no la suya. Él es una puerta humilde. Debe bajar su cabeza para que puedas entrar en ella sana. Pero el que se ensalza, escala el muro, se eleva para caer. Ellos pretenden engañar a los cristianos para que vivan bien, sin ser cristianos, pero solo quieren robar y matar. Esto lo dijo Agustín de Hipona. Versículo 10. Pérez Millós dice que el ladrón roba o hurta. Si es sin oposición, pero si la hay, mata y destruye. Representa a los fariseos. Les decía hipócritas, recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y después lo hacen 2 veces hijo del infierno, que incluso más perverso que ellos. Mateo 23:15. Su propósito es destruir la vida de quienes se someten a su control y los hacen más fanáticos e intransigentes que ellos mismos. No seguían a Dios sino a ellos. Jesús comunica vida abundante. En la experiencia de la libertad, los malos líderes buscan clonarse en otros seguidores de sus pensamientos y defensores de su doctrina. Cuando en alguna iglesia se le ordene que deba de hacer esto o lo otro, sin decir por qué, y sin tener un argumento bíblico, pues entonces esa iglesia no es cristiana. Será de lo que ustedes quieran, pero no es cristiana. Versículo 11. Pérez Millós dice que es uno de los 8 yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. Él es el buen pastor, el excelente. Es bueno por excelencia porque es divino. Esto se manifiesta en que da su vida a favor o en lugar de sus ovejas. A favor da la idea de protección, ayuda, compañía, provisión. En lugar, entraña sustitución. La vida del pastor es puerta en lugar de la vida de las ovejas. Y esto es salvación, para que sea posible el perdón de los pecados y la donación de la vida eterna. Es necesario un sacrificio de expiación por el pecado que fue Cristo. En la Biblia patrística, Jesús hizo lo que aconsejó, manifestó lo que mandó, dio su vida por sus ovejas. Se nos puso delante del camino del desprecio de la muerte que debemos seguir y la forma divina a la que debemos adoptarnos. Esto lo dijo Gregorio Magno. Desglose. Jesús usó 2 metáforas para describirse, como la fuente y el sustentador de nuestra salvación. Se llamó 2 veces la puerta del redil de las ovejas y luego 2 veces como el buen pastor. La puerta simboliza a Jesús como el camino de la salvación. Los ladrones se brincan la cerca. Él es el único medio de salvación con Dios. Los cristianos creemos que Jesús es el único camino a la salvación. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Juan 14:16. Al describirse como la puerta de la salvación, es un símbolo poderoso. Si alguno entra por mí, será salvo. 10:9. Él es el único camino de salvación. Jesús enseñó la verdad como buen maestro y dijo que Él es el único camino de salvación. La afirmación de que es la única fuente salvítica es la resurrección. Él ha sido el único y esto valida sus enseñanzas. Las ovejas oyen su voz y lo siguen. 10:3. Los ladrones la llaman, pero es en vano. La salvación viene a aquellos que responden a la voz correcta, la voz de Jesús. Vean que aquí no dice la voz de los apóstoles, vean que aquí no dice una tradición, es solamente la voz de Jesús. Muchas voces quieren captar tu atención, personajes o redes sociales. Es urgente solo escuchar a Jesús.
se mencionan tres aspectos: las ovejas, la puerta y el pastor. Jesús se llamó el buen pastor, versículo 11, y como tal es el medio de salvación y el sustentador de los salvos. Es el camino por el cual se entra la salvación. Él cuida de ti, te apoya, sana tus heridas, te lleva en sus brazos cuando no puedes avanzar por tu cuenta. Cuando tu fe es débil y tienes dudas, Jesús es una presencia constante. No te dejará ni te abandonará, pase lo que pase en tu vida. Recordemos que aquí también está el Espíritu Santo. Y como tal, en una labor trinitaria se logra cambiar ese destino que lamentablemente tiene como final la muerte para el pecado. Aquí tampoco hay en inglés y en español porque es la misma. ¿Dónde hay un lugar en que siempre te has sentido seguro? Bueno, en la actualidad ni en México ni en Estados Unidos podemos decirnos que nos podemos sentir totalmente seguros. Pero pienso, y ese es precisamente lo que teológicamente es la salvación, en Cristo sí podemos sentirnos seguros. ¿Cómo has visto al enemigo robar, matar y destruir en nuestra cultura? Cuando tenemos líderes que no son cristianos, su símbolo es el odio, el rencor, la criminalización de algún sector de la sociedad. Hitler en su momento utilizó a los judíos como causantes de todo mal en Alemania. Hoy aquí en este hermoso país se habla de los indocumentados como demonios, lo cual es simple y llanamente una nueva forma de fascismo. ¿Qué va a pasar cuando en su momento se llegue a los extremos que llegó Hitler? Ya se habla de ponerlos en guetos, como el que se hizo en Florida. Y eso en su momento refleja que en los líderes no hay amor, sino ganas de exterminio. Muy bien, vamos a continuar. Juan 10 del 14 al 18. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. 15. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Muy bien. En el post vemos faltó el 18, creo que sí, ¿verdad? Perdón. 18. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ahora sí, vamos a ver el post. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es Juan 10:27. Muy bien. Contexto, versículo 14. Para Pérez Milló reitera que él es el buen pastor. Conoce a sus ovejas de manera personal, por sus propios nombres. Hay seguridad en la salvación. Es ser conocidos por Dios como suyos, 10:14, segunda de Timoteo 2:19. La vida eterna es que los hombres conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, 17:3. No es intelectual,
es vivencial, manifestado en una intimidad de vida que hace al creyente partícipe de la divina naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. Dios los llamó y Dios los conocía de antemano y está vinculado al propósito para su salvación. Jeremías 1:5. Pero además conoce el Señor a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Y aquí hay algo bien importante. Dios nos conoce y Dios sabe que somos sus ovejas y nosotros lo reconocemos a Dios. Cuando no hay ese conocimiento mutuo e íntimo, cuando no se vive el Evangelio ni se vive el ejemplo de Cristo, usted no es salvo. Quítese esa idea. Versículo 15. Pérez Millón nos dice que el conocimiento entre el Padre y el Hijo es infinito y eterno. La mutua inmanencia entre ellos hace posible esa afirmación de Jesús. Él tiene tal conocimiento del Padre que puede ser enviado al mundo para revelarlo. 1:18. Quien le ve a Él también ve al Padre. 14:9. Por eso Él es el Hijo y una unidad de acción, de conocimiento y de amor entre Hijo y Padre. Es una manifestación de relación vital entre ambos. Por eso nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo lo conoce nadie como lo conoce el Padre. Mateo 11:27. Conocer no es mero asunto intelectual, sino manifestación de relación e intimidad. Solo el Hijo está en el seno del Padre. 1:18. Cuando dice que conoce a sus ovejas y que éstas la conocen, es como una relación como la que existe en el seno trinitario, ya que el conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas es reflejo del conocimiento infinito y eterno entre el Padre y el Hijo, cuya dimensión es inalcanzable, no para Dios, pero sí para el ser humano. Se trata de un conocimiento experimental, una vinculación de vida que se traslada a una manifestación de amor. El amor recíproco entre Jesús y sus ovejas es estable como reflejo del amor mutuo que existe entre el Padre y el Hijo. Esta interrelación de propósito y de acción tienen como resultado la entrega de la vida del buen pastor a favor de sus ovejas. El Padre da a su Hijo y el Hijo se da a sí mismo. Es la manifestación visible de la unión entre el Padre y el Hijo que expresa el conocimiento mutuo. Da su vida para salvar a sus ovejas, no solo de los lobos, sino para darles vida eterna y ser ejemplo de los pastores a lo largo de la historia de la Iglesia, morir por el pecado y librar a los pecadores. Hechos 12:2-9. ¿Cómo pasó con Esteban? Vean la clase pasada. Versículo 16. Para Pérez Millós es un rebaño formado por personas de todas las razas y naciones. 11:52, 12:32. Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, de todos los hombres, sin distinción alguna, no solo judíos, sino también gentiles. 3:16. Ellos también oirán su voz, le conocerán y seguirán sus pisadas. El pastor las trae, es Cristo quien las busca. Lucas 19:10. Es necesario, Mateo 20:28-18. Por eso envió a los cristianos a predicar el Evangelio a toda la tierra. Y quien deposite su fe en Él, en Cristo, será salvo. El resultado es que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todos los salvos serán ese rebaño. Y una sola iglesia que tiene cabeza de ángulo a Cristo. La iglesia real es la que se forma de todos los que creen en Cristo como su Salvador personal y siguen su palabra. Si no la siguen, no son cristianos. Versículo 16. En la Biblia patrística nos dice que el mensaje de Jesús se dirigió en primer término por la sangre de la raza de Israel. Pero hay otros rebaños que pertenecen por la fe a ese mismo Israel. Estaban fuera, diseminados en todas las naciones. Estaban predestinados, pero aún no estaban congregados.
No son pues de este rebaño, porque no son por la sangre de la raza de Israel, pero más tarde pertenecerán a este redil. Esto lo dijo Agustín de Hipona. Versículo 17. Para Pérez Millós, la expresión de amor del Padre hacia el Hijo se manifiesta como respuesta al hecho de la entrega voluntaria de su vida y representa la implícita voluntad del Padre. Fue entrega por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Ya vimos lo que es justificación. La salvación implica la muerte sustitutoria que satisface las demandas de la justicia divina en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal por el pecado para todo aquel que en él cree, y tuvo lugar por las ovejas, versículo 15. Fue un sacrificio expiatorio por el pecado que ejecuta la obra redentora extensiva y virtualmente a todo aquel que en él cree. Romanos 3:25. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1:29. Ejecuta el plan de redención desde antes de la creación del mundo. Primera de Pedro 1 del 18 al 20. El Padre lo había determinado antes de que sucediese y por eso sus ovejas pueden ser salvas. Él envió a su Hijo para propiciación, es decir, para salvación. Primera de Juan 4:10. Versículo 18. Pérez Millós refiere que hay tres afirmaciones y coronan el discurso de Jesús. Primera, nadie le quita la vida. Jesús estaba dispuesto a ser dado por el Padre y a darse a sí mismo. Él voluntariamente dio su vida por su rebaño. 2. Está relacionada con la facultad recibida para entregar la vida y volver a tomarla. Por eso no pudieron matarlo antes del tiempo en que estaba señalado. Y 3. La muerte y resurrección son establecidos por el Padre y le habían sido dados como mandamiento. Estaba llevando a cabo el proceso de redención conforme a lo que el Padre había establecido, y él, en su condición de siervo, llevaba a cabo. Y por eso dijo que había acabado la obra que le dijo que hiciese. 17:4. Era la comisión que había recibido para hacer la obra salvadora. Desglose. Jesús es Hijo de Dios, son dos partes coiguales de la Trinidad. Es un misterio asombroso. Están unidos, entrelazados, sin poder describir completamente. Son un compañerismo unificado. Jesús describe la relación con los creyentes como la que Él tiene con el Padre. Versículos 14 y 15. Por eso Él conoce a sus ovejas como a Él lo conoce el Padre. Él es nuestro buen pastor, nos conoce y nos cuida a cada uno. Cuando no cumplimos con las expectativas de Dios, hacemos cosas malas o nos desanimamos con las pruebas. Pero como Él describió su relación con el Padre, no sucederá ningún abandono. Tan ama a su rebaño que hizo el sacrificio supremo por nosotros. Su muerte en la cruz fue esencial para nuestra salvación. Cuando pagó el precio por nuestra salvación, lo hizo como una solución permanente a tu separación de Dios. Murió por nosotros voluntariamente. Él eligió morir. Él hizo el mayor sacrificio de la historia. Un hombre perfecto muriendo por personas imperfectas. Un hombre sin pecado muriendo por pecadores malvados. Murió para que millones de personas tuvieran una relación con Dios. Versículo 16. Fue por los pecados de la humanidad. Busca un rebaño de creyentes que se relacionen con Dios. Ese sacrificio hizo posible la salvación. El costo tan alto es para asegurar la eternidad como resultado. Vamos a ver una pregunta. ¿Cómo has experimentado a Jesús como buen pastor? Pues la realidad de este ministerio es prueba de ello, porque todas las enseñanzas que hacemos aquí
No estamos promocionando ninguna iglesia, sino buscamos que se conozca la palabra a profundidad. Y eso es parte del ministerio que Jesús nos enseñó. Los últimos versículos, del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. 29. Mi Padre que me las ha dado es más que todos. Variante, lo que mi Padre me ha dado es más grande que todo. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. 30. El Padre y yo somos uno. Aquí quizás en su momento habrá hermanos unitaristas que digan que es el mismo Dios, etc. Pero no, son dos personas distintas. Y de hecho son tres, porque también ahí tenemos que contemplar al Espíritu Santo. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Muy bien. Vamos a ver, contexto, versículo 27. Pérez Millós dice que Jesús constantemente hace referencia a la voz del pastor y la atención de sus ovejas. Por ejemplo, los versículos 3, 4, 5 y 16. Conocen la voz y al pastor. Ese conocimiento es mutuo. Y de la misma manera, el Padre conoce al Hijo y viceversa. Al conocerlas, las distingue de quienes no son suyas, 2 de Timoteo 2:19. Si no es cristiano, no va a seguir a Cristo. Quítese esa idea. Si usted sigue a un yeso, si usted sigue a una iglesia, etc., no es cristiano. Olvídese de esa situación. 2 de Timoteo 2:19. La sigan como rebaño individualmente, porque el cuidado y llamamiento es individual. Por eso el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Oyen la voz cuando han sido sacadas del redil, donde estaban yendo el Señor delante de ellas, versículos 3 y 4. Ese conocimiento vivencial es fundamental para entender lo que sigue. Versículo 28. En la Biblia patrística nos dice que habla de ovejas que conocen al Señor y le pertenecen, 2 de Timoteo 2:19. Ni el lobo las arrebatará, ni el ladrón las robará, ni el salteador las matará. Seguro está del número de aquellos el que sabe lo que ha dado por ellos. Esto lo dijo Agustín de Hipona. Pérez Millós, en el mismo versículo, dice que aquellas ovejas que le conocen y siguen, les da vida eterna. Esto es potestativo y privativo de Dios, puesto que Él es eterno. Nadie puede dar vida eterna si no es eterno. Y se comunica a los hombres por medio del único mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo, 1 de Timoteo 2:5. Y por eso la vida eterna se hace vida en el creyente, Gálatas 2:20. Si es eterna, no puede extinguirse. Es una forma de existencia eterna, es una vida en tiempo presente absoluto. No tiene ni pasado ni futuro, solo un presente definitivo. Pérez Millós dice que, versículo 28, que junto con la dotación de vida eterna está la dotación de seguridad de la salvación. No perecerá jamás. No puede perderse por quienes conocen al Salvador, porque la perdición o condenación eterna no los alcanzará jamás. A quien, habiendo sido justificado por la fe en Cristo, tiene el perdón de los pecados y la vida eterna. Romanos 8:1. La salvación se alcanza en Cristo y se sustenta en Él. El sacrificio sustitutorio de Jesús cancela toda deuda del pecado, versículo 11. La justificación es asunto definitivo para quienes están en Cristo y les es aplicada su justicia, 2 de Corintios 5:21. La victoria y seguridad eterna de la salvación solo es posible estando en Cristo.
es decir, cuando hay una identificación absoluta con Él. Gálatas 2:20. Si usted no se identifica con Él y le interesa más una medallita, o le interesa más un sacerdote, o le interesa más cualquier iglesia de cualquier denominación, pero no le importa lo que dice Cristo, simple y llanamente no es cristiano. Será lo que sea, pero no se diga que ya es salvo. Versículo 29. Pérez Milló refiere que las ovejas tienen el complemento de seguridad procedente del Padre. La mano del Hijo es la de la sustentación, de modo que ninguno de ellos puede deslizarse de esa mano, ni nadie puede arrebatarla por la fuerza a ninguna de ellas. Y se añade también la mano del Padre, que se cierra sobre la del Hijo, de modo que las ovejas están entre las dos manos de sustentación y de seguridad. Por ende, nadie puede arrebatarlas de esa protección. Nadie es superior ni a Jesús ni a Dios. Recordemos que el Padre es superior a todo, y si el rebaño le fue dado a Cristo, no hay quien pueda arrebatárselo. Entonces, ni lo que el Hijo recibe como el Padre que lo da, hacen que nada de ese rebaño pueda perderse jamás. Nada deben temer las ovejas que están bajo esta protección divina. Y se garantiza entonces que habrá una resucitación final de todos los que le siguieron. Nadie caerá de la gracia, porque el propósito es presentar a todos salvos sin mancha delante del Señor. Judas 15. Se reitera: los que crean y vivan en y por Jesús. Versículo 30. En la Biblia patrística dice que no por su crecimiento y desarrollo, sino por su nacimiento, es igual al Padre. El que desde la eternidad nació hijo del Padre, Dios de Dios, Agustín de Hipona. Los herejes dicen que no puede haber unidad de naturaleza, sino solo de voluntad. El Padre y el Hijo son uno, no porque ellos son, sino porque quieren lo mismo, pero son uno por unidad de generación, en la que Dios no pierde nada de sí. Por efecto de esta generación, son uno. En tanto, no se quietan de la mano del Hijo. Las cosas que no se quitan de la mano del Padre, mientras el Padre es obrado en su obrante, mientras Él está en el Padre y el Padre permanece en Él. Esto no es efecto de la creación, sino del nacimiento. No lo hace la voluntad, sino el poder. No la unanimidad de habla, sino la naturaleza. No negamos la unanimidad entre el Padre y el Hijo. Admitimos la concordia para la unanimidad. Entonces el Padre y el Hijo son uno en honor y poder. Siendo la misma naturaleza, no pueden tener dos voluntades diversas. Esto lo dijo Hilario. Pérez Millós, uno entraña naturaleza y esencia. No se refiere a una persona, sino al ser divino, esto es, a la esencia y naturaleza de Dios. Es la manifestación suprema de lo que es. Cristo se presenta en unidad junto al ser divino, 5:19 al 30. La revelación de la Trinidad es una revelación progresiva que alcanza su dimensión plena en el Nuevo Testamento. No son iguales, pero hay entre ellos una unidad esencial de vida. Se coloca al nivel de Dios, no al de las personas, al decir yo y el Padre, lo que expresa la diferencia de personas. Somos uno, manifestando una sola esencia o substancia, es decir, un solo Dios. No es singularidad de número, sino de unidad de esencia. El Padre y el Hijo subsisten por sí mismos como personas individuales y diferenciadas, pero ambas en la identidad de una sola substancia, que ven las dos sin distinción. Por eso dijo que el que me ve a mí, ve al Padre, 14:9, Hebreos 1:3.
El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Implica la deidad de ambos. Reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 15. Debemos siempre seguir al buen pastor. Eso a veces significa alejarnos de aquellas comunidades en las que su voz ya no se escucha. En Juan 10, Jesús se identifica con el buen pastor. Era una referencia a una profecía del Antiguo Testamento contra los malos pastores del pueblo de Dios. Esos que no salieron a buscar sus ovejas cuando se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Ezequiel 34:8. No cuidaron de las débiles, ni de las enfermas, ni han vendado sus heridas. En cambio, las gobernaron con mano dura y crueldad. Versículo 4. El buen pastor da su vida por sus ovejas, no las esquilma, las abandona, no se aprovecha de ellas. Por ese motivo las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Juan 10:3. Se sienten seguras, aceptadas, dignificadas por su cuidado. Él llamó a cada una por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellos lo siguen porque conocen su voz. Versículos 3 y 4. Hay un éxodo de la juventud de las iglesias, distintas geografías, conflictos similares, conclusiones idénticas. Ante este dilema, muchas iglesias se cuestionan cómo convocar a los jóvenes para que vuelvan al redil. Pero antes de intentar convocar a las ovejas, las iglesias pongan en práctica mecanismos saludables y amorosos que no las obliguen a escapar. Lutero dijo: si guardamos silencio y dormimos, de modo que la juventud quede abandonada, entonces será por culpa de nuestro silencio y ronquido, por lo cual tendremos que rendir rigurosa cuenta. Es obvio que no todos los casos son iguales. El que se va no siempre es por iluminado, pero tampoco necesariamente es un apóstata. No todo crítico es un profeta, ni todos los que se someten son verdaderos cristianos. No obstante, cada discípulo que migra debería encender una alarma en la iglesia. Cuando Lutero quemó la bula de León X, sigue sonando hoy tan escalofriante como hace 5 siglos. Ya que has confundido a los santos de Dios, hoy el Señor te confunde a ti. Así fue para Israel, así en el siglo XVI, así será en nuestros tiempos líquidos. El juicio de Dios cae sobre aquellos que abusan de su pueblo. No importa si son los de fuera o los de adentro, Dios protege a la niña de sus ojos. Un líder, un concilio de pastores, una denominación, obispo, papa, los eruditos y toda persona tiene potestad de enseñar, pero las ovejas deberán de juzgar si lo que enseña es la voz de Cristo o la voz de extraños. Por más presión institucional y amenazas de excomunión que reciban, las ovejas de Jesús nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirían de él porque no conocen su voz. Juan 10:5. Nuestras iglesias deben ser megáfonos de la voz del buen pastor. Cuando no lo son, cuando pierden el contacto con el corazón del evangelio, el deber de las ovejas es priorizar el llamado del maestro. Si en nuestra iglesia hay puertas o ventanas cerradas, tengamos en cuenta que él se irá, porque necesita respirar aire puro y le gusta caminar, como dice Alessandro Bronzato. Desglose. Los pastores reunían a sus rebaños para protección y compañía. Las ovejas se mezclaban, pero cuando iban a moverse, solo oían la voz de su pastor. Las llamaban por sus nombres. Jesús dijo que sus ovejas oían su voz, las conocía y ellas lo siguen. Versículo 27. La salvación entraña escuchar la voz de Él y responderle. Nos habla por medio de la Biblia. Si respondiste positivamente, es una señal de que eres una de sus ovejas. Hubo conversión y promete
dar vida eterna y además sellarte con el Espíritu Santo. Tienes vida eterna en el momento que tu conversión. Habrá una conexión permanente con Dios y un lugar con Él para siempre. Él da ese regalo una vez y nunca lo quita. Nadie puede arrebatarlo de su mano, versículo 28, ni de las manos de su Padre, versículo 29. Es una imagen poderosa de seguridad en nuestra salvación. Dios y Jesús nos sostienen con seguridad en sus manos y nadie puede violar su protección. Vivimos tiempos aterradores, desastres naturales, terrorismo y tiroteos. Tenemos problemas de salud, desamores. Si nos portamos mal delante de Dios, sentimos culpa y quebranto. Nos preguntamos si esto nos puede hacer perder nuestra salvación. No, Dios prometió mantenernos seguros y nada ni nadie nos puede quitar la salvación que tenemos y solo tenemos en Jesús. Estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Esto completa nuestra custodia protectora de la Trinidad. Dios y Jesús nos tienen en sus manos, saturados por el Espíritu, que añade su capa de protección a nuestros corazones. Las últimas preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de poner nuestra seguridad en alguna otra cosa que no sea en Jesús? Que no tenemos salvación. Por más que les digan, les muestren, les enseñen, si no es Jesús ante el que se rindan, pues no hay salvación. ¿Cómo cambia la forma en que vivimos al saber que estamos seguros en Cristo? Esto es pasajero. Porque si de verdad somos salvos, estaremos seguros que tendremos vida eterna y estaremos con Él. ¿Todos? Juan 10:38. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Juan 10:38. Vamos a concluir con una pequeña oración. Amantísimo Padre, el 5 de julio hubo una inundación brutal en el centro de Texas. Hay más de 80 muertos y la realidad es que el luto en su momento ensombrece a nuestro estado. Padre, te pedimos que ayudes a los gobernantes a que asuman sus responsabilidades. Porque si no sienten amor en su momento por los desposeídos, por los que están en estos momentos llorando todavía esa tragedia que pasó hace una semana, Señor, entonces no son gente caritativa. Y los cristianos son caritativos. Y los cristianos se conduelen del dolor ajeno. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes a acercarnos más a ti cada día. Y evitemos a los falsos pastores, a los falsos maestros que enseñan una cosa diferente al amor que a través de Jesús nos enseñaste. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo.